Bienvenidos a BSITE Panamá 2021. Esto es una conferencia de ciberseguridad en donde durante estos 4 días vamos a compartir experiencias e investigaciones en conjunto de nuestros expositores, tanto nacionales como internacionales. Este es un evento organizado por la Fundación Comunidad Doyo. Muy buenas noches, reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla Es la hora para una retrospección. En esta charla nos acompaña Carlos Solís y mi persona, Zuleima Cortés, embajadores de la Comunidad Doyo, y estaremos apoyando durante la presentación. Agradecemos a nuestros benefactores de la Comunidad Doyo y a nuestros patrocinadores Oro y Bronce por su apoyo. Gracias a ustedes, BSITE Panamá 2021 es una realidad. También te invitamos a que visites nuestro sitio web www.bsitepa.org para que conozcas a más detalles sobre nuestros expositores y benefactores. También los invitamos a compartir en nuestras redes sociales @bsitepa en Instagram y @comunidad doyo. Doy la bienvenida también a nuestro expositor de hoy, el señor Eli Fasca. El ingeniero Eli Fasca es fundador y CEO de Soluciones Seguras, compañía con casi 20 años de experiencia en ciberseguridad en Centroamérica, que ofrece desarrollos de soluciones de seguridad informática y entrenamiento. Posee múltiples certificaciones de seguridad informática, entre ellas Security Plus, Checkpoint, CCSM. Desde el 2008 es miembro de la Junta Directiva, desde el 2008 y 2016 hasta el 2019 es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de Tecnología, Capatec. Adelante, señores. Muchas gracias por la bienvenida. Es un placer estar con todos ustedes la noche de hoy, no el día de hoy. Y la idea era tomarnos un step back, un paso atrás, y comenzar a pensar en todo lo que se ha hecho en el último año, qué ha funcionado, dónde uno tiene que ir, porque ha sido un año para todos de grandes cambios y de mucha necesidad de ver hacia adentro y también de ver hacia afuera. Entonces, no voy a decir que tenemos una nueva realidad. Es la realidad, es lo que vivimos ahora y probablemente lo que seguiremos viviendo por un buen rato. Pero la idea es pensar qué es lo que tenemos que hacer. Y la pandemia requirió de muchos cambios rápidos y radicales, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, por supuesto. En Centroamérica, yo me acuerdo que fue la semana del 13 al 20 de marzo, donde prácticamente todas las oficinas cerraron e inició la era del teletrabajo. Y en ese momento las empresas, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que resolver problemas de comunicación del personal, cómo ellos se hablan entre sí, qué equipos está usando el personal. No todo el mundo tenía una laptop, no todo el mundo tenía movilidad. Cómo se va a usar los recursos internos y cómo seguir la continuidad del negocio cuando no tenías a nadie dentro de la oficina. Y esto era, por supuesto, para las oficinas que seguían operando. Muchas fueron forzadas a cerrar. Entonces, los pocos sectores que siguieron operando tuvieron problemas logísticos que resolver. Y nosotros como Soluciones Seguras, que somos un proveedor de servicios o de ciberseguridad, nuestra semana más ocupada del año fue esa semana de marzo 13, donde tuvimos llamadas, donde tuvimos casos nuevos que no se habían visto, personas que en vez de soportar o necesitar 10 usuarios, tenían 200 usuarios, que en vez de tener 50 usuarios, tenían 2,000 usuarios remotos. Y cómo uno podía dar ese acceso de una manera rápida, segura, confiable. Y fue un año de muchos retos. Y uno, viendo hacia atrás, uno de alguna manera está orgulloso y satisfecho de poder haber logrado hacer mucho. Pero ¿qué queremos hablar hoy? Hoy quiero traerles algunas experiencias de reportes que he visto en internet. Hay uno en particular, se llama Driving Cybersecurity Performance, que nos va a hablar o que les voy a hablar de
algunas de las cosas que los líderes mundiales en tecnología y en ciberseguridad aprendieron de este año. ¿De dónde vienen los ataques? ¿Qué son los ataques? ¿Cómo entran? ¿Qué hay que hacer? Y después un poco de recomendaciones de dónde uno tiene que estar enfocado en los meses que siguen, meses y años que siguen. Porque la palabra, no voy a decirlo, pero hay una nueva realidad y es la realidad que vamos a vivir nosotros. Primero hablar sobre innovación digital. Y innovación digital y transformación digital eran frases muy populares en los años, en el 2019, todo el mundo decía eso. Y básicamente significa de que los procesos de la empresa van cambiando para integrar tecnologías de Internet, para llegar más cerca al usuario, para que el usuario no tenga que ir físicamente a un lugar y para que los procesos puedan ser más dinámicos. Eso es en realidad un arma de doble filo, porque necesitamos aumentar el rendimiento y la conectividad y también nos expone a mayores riesgos de ciberseguridad. Sin embargo, en la pandemia, esa transformación e innovación digital fue lo único que permitió que empresas siguieran funcionando. Si no estaban transformadas, no estaban operando. Y eso es lo que hemos visto también, de que a medida que las diferentes ciudades han abierto sus parámetros de funcionamiento, las empresas que no estaban tan transformadas digitalmente como querían, lo están haciendo o lo hicieron a un paso muy rápido. Porque hoy en día, la frase real, si no estás digital, no estás viviendo, no estás funcionando. Y la pandemia forzó a las empresas a depender del teletrabajo, obviamente, todas las personas estaban en su casa, del e-commerce, comercio electrónico, porque esa es la manera ahora de comprar y de entregar. Y dar el ejemplo de Panamá. Panamá tradicionalmente no tenía mucho e-commerce, y esto lo hemos estudiado en la Cámara Panameña de Tecnología, Capatec, y en otros lugares. Y una de las grandes fallas era la última milla. No había, en realidad no hay un servicio de correo del que uno puede depender, y los servicios de mensajería eran muy caros, no eran confiables. Pero ya la necesidad masiva que hubo durante la pandemia ya permitió hacer inversiones, y que empresas de mensajería que ya estaban operando y que en el 2018, 2019 ya tenían un aumento, tuvieron un boom gigantesco en este año. Las plataformas nubes también comenzaron a darse mucho más. El crecimiento estaba, pero se dio más. Y el acercamiento digital, o sea que el usuario puede tener mucha más información, mucho más contacto con las empresas, algo que antes no se quería. Antes decían, visítame, llámame por teléfono, no necesito tener una plataforma que te dé información. Ahora sí está. Y con eso las empresas comenzaron a ver sus debilidades. Debilidades para detectar ataques que puedan estar recibiendo, para proteger de esos ataques, que es todavía peor, para responder a amenazas de una manera efectiva y costo eficiente también, y debilidades durante escenarios de continuidad de negocios. Y cuando hace 2 años uno hablaba de continuidad de negocios, uno hacía un escenario donde, bueno, ¿qué pasa si mi data center prende fuego y me tomaría 5 días para regresar a donde yo estaba antes? Ahora no son 5 días, no son 5 semanas, 5 meses, ahora es 1 año o más. Entonces, si comenzamos a ver lo que los líderes mundiales están diciendo, y mucho de eso ustedes ya lo deben saber, y no voy a definir muchos de los datos. Este reporte se puede conseguir en internet si ustedes quisieran. El riesgo, ¿de dónde viene? Malware y phishing son todavía los vectores más importantes, más responsables de los daños de ciberataques. Antes de la pandemia eran los mayores riesgos, y ahora exacerbó los riesgos. Todo el mundo está en su casa, todo el mundo está conectado. Entonces, phishing tiene ahora mucho más tiempo para funcionar. Y yo estaba viendo un poco de la charla previa de cómo robar credenciales en redes sociales. Es muy interesante las herramientas que existen para rápidamente clonar páginas y mandar ataques sin mucho esfuerzo. El riesgo también viene de que dependemos más de e-commerce, telemedicina y teletrabajo. Y muchas veces en dispositivos y conexiones sin asegurar. Y lo que antes uno veía como bring your own device, o sea, trae tu propio dispositivo, usa dispositivos que no son empresarios. Ahora la mayoría de las personas están usando el dispositivo de su casa, y hay que aceptarlo. Si estás usando el de tu casa, tal vez no lo tienes tan protegido como debería ser. Si estás usando el de la empresa,
y es el único de tu casa, muchas veces lo estás compartiendo, ya sea con tu pareja, ya sea con hijos o ya sea con personas que viven en tu casa y que no tienen su propio dispositivo. Entonces, eso también aumenta los riesgos que se pueden dar. Y las consecuencias son que va a haber un mayor cantidad de ataques de denegación de servicio y a las aplicaciones web. Y muchos de los ataques ahora van a venir basados en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial la estuvimos viendo en los últimos años que están ayudando a los atacantes a atacar de una manera diferente, pero también se está usando para proteger. Entonces, la protección mediante inteligencia artificial va a ser mucho más importante en los próximos años. ¿De quién viene el riesgo? Y si ustedes han estado en esto mucho tiempo, sube y baja, ¿cuál es el vector más importante? ¿O cuáles son los atacantes, el grupo más importante? Puede ser cibercriminales, activistas, los script kiddies, o sea, la gente, los niños que solamente lo quieren hacer por diversión, los estados. Hoy en día los cibercriminales continúan causando las mayores pérdidas. Y las razones son fáciles de entender porque primero están en sus casas, tienen mucho más tiempo. Si tenían un trabajo, ahora ya su trabajo es ser cibercriminal. El teletrabajo te abre mucho las opciones a quién vas a atacar. Wi-Fi se está usando a veces inseguro. Y algo que no está aquí, pero las criptomonedas ayudan mucho a los cibercriminales de monetizar sus ataques. Antes, si no había criptomonedas, pocos atacantes decían, mándame tu tarjeta de crédito o mándame un cheque. Pero ahora con criptomonedas es mucho más fácil eso. Y si han estado siguiendo los mercados, se dan cuenta que las criptomonedas han tenido un aumento grande. Bitcoin cuando llegó a los 20,000, después bajó a los 4,000, ahora llegó a los 30,000, pasó de los 20 a los 30 y creo que hasta 40 rápidamente. Va a seguir siendo fluctuante, teniendo mucha fluctuación, pero las criptomonedas son una alternativa para los pagos cuando las personas no confían en bancos centrales, no confían en comodidades como oro y otras cosas. Y aparte, los cibercriminales, los usuarios internos también pueden causar pérdidas grandes. Ahora, tal vez un usuario que para hacer daño tenía que ir a un data center y firmar o tener que físicamente tener acceso a una computadora que estaba desconectada de la red, ahora puede tener acceso más fácilmente si no se tomaron las medidas apropiadas en su empresa. ¿Cuáles son las tecnologías que generan ese riesgo? Otra vez lo estamos diciendo, el teletrabajo y los dispositivos conectados son los que generan el mayor riesgo, pero hay que tomar en consideración que plataformas de código abierto también generan pérdidas. Y no es porque sean inseguras, sino porque muchas veces es más importante encontrar ingenieros que puedan darle un soporte empresarial a esas plataformas y no hay la posibilidad de contactarse con el fabricante para darle un soporte, para arreglar algo. Entonces, las plataformas de código abierto que tienen una validez, que tienen una masividad, en momentos donde uno quiere un contrato con un SLA, se hacen más difíciles de encontrar esto. Y si seguimos diciendo que asegurar las máquinas en las casas y los dispositivos móviles es un reto. Y ahora comenzamos a ver un poco de recomendaciones. ¿Qué es lo que los líderes mundiales dicen que uno tiene que invertir? Análisis de riesgos es algo muy importante. Que alguien externo a ti comience a revisar dónde están tus problemas o dónde están tus riesgos, tus vulnerabilidades, te ayuda mucho. Porque uno normalmente es ciego a lo que uno está haciendo. Pruebas de estrés, que el que no hizo una prueba de estrés antes de que comience la pandemia, probablemente se dio cuenta que no soportaba la cantidad de usuarios móviles que quería. Los backups hoy en día son más críticos que antes, pero más aún la recuperación de ese backup es más importante de hacer una prueba. O sea, tener el backup es importante y ransomware sigue siendo un problema grande, lo digo ahora después, pero cómo restaurar el backup, sobre todo si tal vez no estás en la oficina, es una consideración que uno tiene que tener. Algo también importante es la administración de fabricantes. Y les voy a hablar después sobre el caso de SolarWinds. Creo que la mayoría lo conoce, pero cómo administrar la relación que tienes con tu fabricante y la responsabilidad que tienen ellos frente a ti llega a ser algo que uno tiene que
no que ser sumamente estricto, pero tenerlo manejado, invertir en esa relación, invertir en cómo se pueden manejar incidentes. Y uno también tiene que priorizar el control de acceso a los activos que uno tiene. Esto es interesante. ¿Qué es lo que se piensa hoy en día que son las inversiones en tecnología más importantes o más efectivas, perdón? Y esto lo voy a recalcar después, pero hoy en día, si yo tuviera que recomendar, el endpoint es lo más importante que hay que reforzar. El endpoint es el escritorio, la laptop, la máquina móvil, lo que el usuario está usando para conectarse. Eso, previamente, como decía, tenemos nuestro firewall de red. Eso nos protege, eso detecta todo. Tenemos nuestro IPS que nos protege de ataques. En la casa eso no lo tenemos. En la casa es la computadora. La protección del endpoint hoy en día debería ser lo más importante de invertir. Tecnologías de decepción, un honeypot. Si vieron el inicio del día de hoy hablando mi amigo Federico sobre el Capture the Flag, él habló de un honeypot. Un honeypot es tecnología de decepción para poder engañar a los atacantes para que entren a lugares y que sean atrapados. La protección de la data con cifrado, la seguridad de los trabajos en la nube. Y migrarse a una nube no es sencillo uno, y no es que ahora tienes todo el ancho de banda y toda la capacidad de procesamiento que quieres. Ahí también hay cuellos de botella, ahí también hay que administrar y muchas veces las configuraciones son más difíciles de lo que uno se espera. Hay que seguir invirtiendo en orquestación y automatización, y eso es algo grande que se comenzó a ver el año pasado. Uno tiene tantas herramientas que lo que uno quiere es que cuando una herramienta detecte un problema, le pueda avisar a otras para que la otra comience a protegerse de lo que se detectó. Filtrado y monitoreo de email y filtrado de navegación son importantes todavía. Y la higiene es también una clave para disminuir el riesgo. Y uno tiene que comenzar a pensar cuántas veces por año tengo un ejercicio de restauración de backups. Lo mencioné antes, pero lo sigo mencionando. ¿Cuántas veces al año tengo una prueba de phishing para que los usuarios no caigan? ¿Cuántas veces al año hago un scan del perímetro? ¿Hago un entrenamiento de seguridad? Esa ciberhigiene de que la educación de los usuarios sea importante, de que no solamente tenga un plan, sino que lo esté probando, es sumamente importante ahora. Y probarlo en un ambiente de estar remoto, porque uno no sabe cuándo uno va a regresar a las oficinas presenciales o cuando está en la oficina presencial va a tener un incidente que va a tener que salir de la oficina. Esta es una gráfica que la pongo con un paréntesis que me habla de cuál es el daño de un ataque y habla de empresas que venden $1 billón o menos, es un porcentaje mayor. Honestamente, esa gráfica no le hago caso. Lo que hemos visto es que no importa el costo de un ataque, lo que importa es que en la mayoría de las empresas de la región, un ataque exitoso, como mínimo, te cierra las operaciones por 3 días, tal vez más. Tienes pérdida de datos financieros que son difíciles o muy costosos de recuperar o de restaurar. Tienes una pérdida de confianza de los clientes y tienes un impacto muy severo en la moral del personal de la empresa. El costo de un ataque no es monetario. Y duele, pero hemos tenido varias llamadas en realidad ahora que lo pienso, no de clientes, sino de empresas que se convirtieron en clientes, que les cayó un ataque de ransomware y dijeron, mira, no puedo facturar, no puedo entrar a mis sistemas, perdí los datos de toda la facturación del año pasado, la tengo en papel, pero la voy a tener que manualmente recuperar. Y las personas que trabajan en la empresa reciben llamadas y no pueden responder nada. Entonces, el ataque, no importa el costo monetario, importa el costo a la operación de la empresa. Y hay empresas que nunca se llegan a recuperar de eso. Un poco sobre SolarWinds, Sunburst y Supernova. En diciembre 8, la empresa FireEye notificó que fue vulnerado por un ataque sin precedentes. Y FireEye es una empresa de ciberseguridad muy reconocida que hace ataques de penetración y que hace análisis de vulnerabilidades. Y que ese ataque permitió el robo de algunas de sus herramientas internas. Una semana después, el FBI anuncia que múltiples agencias del gobierno de Estados Unidos fueron también vulneradas. ¿Y cómo pasó? Es lo que se llama un supply chain attack o un ataque de generación 5, un generation 5 attack, a una empresa que se llama SolarWinds, que hace un producto que se llama Orion. Nosotros lo vendíamos hace como 10 años.
paramos de venderlo por razones diferentes, no porque sabíamos esto. Pero básicamente atacantes que parece que son rusos lograron entrar a los servidores de desarrollo, lograron esconder malware que modificaba el código fuente de la aplicación, y cuando se hacía un nuevo build, integraban dentro de los builds este malware que cuando se instalaba donde los clientes, primero quedaba dormido por 2 semanas para evitar detección, pero después habría una puerta trasera que comenzaba a través de el protocolo de actualización de la herramienta a mandar información, y era un command and control. Entonces, sumamente sofisticado. Inclusive sabían cómo programar en el estilo de SolarWinds. Estudiaron cómo ellos programaban para codificar de esa manera. ¿Y cuál es la idea aquí? Que hay que repensar la ciberseguridad y que hay que apostar por Zero Trust. Zero Trust, ¿qué significa? No confío en nadie. Significa, aun cuando yo tengo máquinas que tal vez están conectadas por VPN o que tal vez están en una red interna, no confío que puedan llegar a un servidor sin una autenticación adicional o sin controlar exactamente lo que pueden hacer o sin revisarlo. Hay que adoptar la mentalidad de que tal vez ya tengo una vulnerabilidad, ¿cómo la encuentro? O cómo me porto cuando ya tengo la vulnerabilidad corriendo dentro de la empresa. Aquí hay una línea de tiempo. Se piensa que estuvieron más de un año viendo cómo atacar a SolarWinds. Y poquito a poquito lo fueron poniendo, y fue sumamente exitoso en el sentido de la cantidad de empresas que fueron atacadas. Le cayeron a una empresa que era muy buena y que detectó esto. Si no hubiera sido por FireEye, probablemente todavía no hubiéramos detectado el ataque a SolarWinds. Y uno también puede ver por dónde comenzó a entrar el atacante. Fue al Business Layer DLL, lo modificó, activó un backdoor, lo mandó. O sea, hicieron una investigación muy profunda. Pero ¿por qué lo traigo aquí? Porque lo que se está viendo cada vez más es de que los atacantes encuentran un objetivo jugoso y hacen un ataque muy sofisticado y muy enfocado a esa empresa. En el caso de SolarWinds, se dieron cuenta que era una herramienta que muchas empresas usaban. Querían atacar el proceso de desarrollo para dejar un malware que se quedara ahí por meses y años y que siguiera dando información. Y esto, el FBI dijo que ya están viendo ataques enfocados a otros lugares, y que, por ejemplo, Microsoft dijo que a través de SolarWinds, que el ataque a SolarWinds pudieron ver código fuente de Microsoft. No algo muy importante, pero se llegó a hacer. Entonces, uno tiene que tener más cuidado, uno tiene que tener una mentalidad de desconfianza mucho más que antes. Y ahora comenzamos un poco a hablar de qué uno puede hacer, de dónde uno debe enfocarse. Si yo quiero recomendar, uno tiene que comenzar a hacer ejercicios de ciberseguridad ahora mismo. No tienen que mover a gente, tienen que comenzar a pensar, ¿qué haría yo si me atacan mi página web? Si mi página está caída, ¿qué hago? Si me la cambian, ¿qué hago? Entonces uno piensa, bueno, debo tener un backup de la página web, debo tener control de los DNS para cambiar eso, debo poder llamar rápidamente al desarrollador, etc. Si tengo un ransomware en un equipo de un usuario remoto, ¿qué hago? O si lo tengo en premisas, ¿qué hago? Y eso le puede pasar a cualquiera. Puse un servidor de pruebas en una máquina donde le abrí Remote Desktop hace unos meses. Lo abrí por 2 días. Se supone que iban a ser 2 horas. Fueron 2 días por error. La máquina le cayó un ransomware. Por suerte no tenía ahí nada, que yo no tenía una copia en otro lugar. Simplemente borré la máquina, restauré. Si ustedes tienen Dropbox, vi una función muy interesante. Dropbox puede hacer lo que se llama rewind de un folder. Y tú le dices, cuando es profesional, y tú le dices, todo este folder que fue modificado, échamelo para atrás a lo que tenía hace una semana. Inmediatamente todos tus archivos están de regreso. Instalar las aplicaciones que puedas tener es fácil. 10 aplicaciones son las que más se usan. Lo que importa son los datos. Y si los tienes en un lugar que se le está haciendo una copia, puedes restaurar. Y esto lo tienes que multiplicar a todos los usuarios de tu empresa.
pero sí. Y si es un ransomware en premisas, ¿qué haces? Y por ejemplo, mucha gente lo que dice es apaga la máquina de inmediato. Eso no es tan buena idea. Lo que tienes que hacer es desconectar el cable de red o desconectar el Wi-Fi. Si tú apagas la máquina, tal vez la máquina no levanta después. O tal vez la máquina se cifra mucho peor cuando levanta. Entonces, que tengan un manual. ¿Qué pasa si se roban las credenciales de sus usuarios? ¿Cómo vas a cambiar los passwords? Si es de tus clientes, tienes ya un email informándoles, nos pasó esto, estamos tomando tales medidas, por favor ustedes tomen esas medidas. ¿Qué pasa si tu data center explota o se quema? ¿Qué pasa? Digo, hay equipo clave, me refiero a personas. ¿Qué pasa si personas claves para tu empresa no pueden llegar a la oficina o están fuera de combate porque están enfermos, porque están contagiados, porque no pueden hacer algo? Tienes que tener un manual, un plan de acción para ataques de ciberseguridad que puedas tener. Eso es una de las más grandes recomendaciones que puedo dar ahora. El teletrabajo, sí, la implementación de teletrabajo fue masiva, fue un reto, fue un éxito, pero muchas veces las empresas dejan más puertas abiertas de las necesarias. Y no se está haciendo un monitoreo preciso de las conexiones y no se tiene esa filosofía de solo abrir lo que se quiere. Hay algunas implementaciones de VPN donde tú dices, me conecté por VPN, es como si estoy dentro de mi red. Eso es malo. Tú no debes tener un acceso sin restricción. Tú debes poner las reglas que digan, tal grupo de usuario va a poder accesar a tales servidores. Ojalá con tal servicio, ojalá a tal horario. Y de esa manera vas cerrando las puertas que tal vez dejaste abierto a un usuario interno malicioso o que sin querer puede hacer un daño. Y debes comenzar a monitorear eso. Tener un reporte de quién se conectó o quién se conectó más de lo normal o quién se conectó fuera de horas de oficina, fuera de horas normales. Todo eso se debe tener. Y hablar de la estructura necesaria para la empresa post-pandemia. Y algo que vimos mucho es de que no había una escalabilidad integrada en las redes. Y esto es muy importante. Un ejemplo, muchas empresas quieren tener de que cuando el usuario esté en su casa, toda conexión sea a través de las oficinas. ¿Por qué? Para proteger esa conexión de que en la oficina tenemos otro firewall, tenemos algo más grande y tenemos registro. Entonces el usuario de su casa se conecta por VPN al firewall de la oficina y de ahí sale a internet y accesa a los recursos internos. En principio suena muy bien, tiene muy alta seguridad, pero no es escalable. Hoy en día la mayoría de las personas en sus casas pueden tener, digamos, 20 megas ADSL. Para no decir a gente que exagere que tiene 200 megas en su casa. Si tú tienes 100 usuarios con 20 megas, estamos hablando de 2 gigas de ancho de banda. Y en las oficinas tal vez tienes 100 con suerte. Entonces, nunca habría un buen rendimiento. Tendrías conexiones de voz que no se oyen, conexiones de video que no se oyen. Y la gente que ve YouTube lo va a ver mal o Netflix lo va a ver mal. Entonces, tener un esquema híbrido hay que pensarlo. El proxy centralizado tampoco es escalable. También hay que hablar sobre lo que hoy en día se llama SASE, Secure Access Service Edge. ¿Qué es eso? Donde se trae a la oficina la conexión que se necesita asegurar y el resto de los servicios a Internet se aseguran en una nube de Internet. Entonces tienes una nube que te está protegiendo esas conexiones y que te permite tener esa conexión dual, híbrida. Lo que normalmente tenemos que asegurar es web y escritorio remoto. Y en escritorio remoto hemos visto empresas donde prácticamente es una aplicación lo que necesitas. El caso de Soluciones Seguras. Tenemos una aplicación que está con el programa de contabilidad. Los que se conectan, contabilidad y cotizaciones. Los que se conectan solo tienen que usar esa aplicación. Un setting muy sencillo en Windows te dice que cuando un usuario remoto se conecta, levanta esa aplicación y no tiene acceso al escritorio. Eso es Zero Trust. No hace falta ver el escritorio, no hace falta interactuar con él. Puedes usar solamente una aplicación. Tienes que analizar también la adopción acelerada de la nube. Mucha gente comenzó a lanzar cosas a la nube, muchas aplicaciones, muchos proyectos. No le puedes dar la misma seguridad en premisa a los servicios en la nube.
No puedes tener que el anti-spam que tenías antes en tu servidor de correo ahora protege también a la nube o que el Threat Emulation lo haga. Entonces tú tienes que primero definir qué proyectos ameritan estar en la nube y después configurarlos de una manera apropiada. ¿Y qué significa eso? Toda nube tiene sus propios modos de protegerse. Y son difíciles de entenderlos todos. Son cientos de configuraciones. Hay software o hay servicios que te analizan esas configuraciones y que te pueden sincronizar la configuración entre múltiples nubes o múltiples tenants. Ese tipo de cosas son muy importantes de hacer hoy en día. Y también tener presente de que una migración a la nube casi nunca es un ahorro económico. Antes uno pensaba, no, me voy a la nube, yo quiero ahorrar, yo quiero pagar solamente por la hora que lo uso y por el ancho de banda que uso. Es más caro normalmente pagar por uso que pagar por algo permanente en un data center local. Porque la matemática que hacen normalmente es, voy a tener un precio que sea más económico que alguien que lo tiene en premisa, que tiene que pagar luz, internet, el personal a tal hora, el personal, tantas horas del personal, etcétera. Que esa matemática tal vez, primero, no aplica para nosotros y segundo, que no es la matemática que queremos hacer muchas veces. Entonces, no es un ahorro económico. Algo que también vemos mucho es Shadow IT. Shadow IT son servicios en la nube que no fueron contratados por la empresa. A alguien se le ocurrió, bueno, teníamos Google Drive o teníamos Microsoft OneDrive. No me gustó, voy a tener Dropbox. Voy a poner un nuevo servicio de comunicaciones. Esos servicios no tienen la protección del departamento de IT. Pueden tener datos sensitivos almacenados ahí que el resto de la empresa no sabe. Y uno de los grandes problemas es de que todavía existe una rotación de personal. Hay personas que salen de la empresa o que entran a la empresa. Si una persona sale de la empresa y tenía una cuenta que no estaba bajo el control de la empresa, donde guardaba datos de la empresa, hay un problema. Entonces, es importante eso de poder reportar y tener control de las cosas. Si ustedes tienen una página web, tienen que tener una protección de Web Application Firewall, un WAF. No lo puedo decir más claramente. Si tienen un servidor web en la nube o fuera de la nube, que tiene WordPress, que tiene Joomla, que tiene algo y no tienen un WAF, van a ser atacados y van a ser atacados fuertemente. Un WAF, que es un intermediario, permite detener esos ataques. Un firewall normalmente no hace eso. Y si un firewall tiene las funciones de WAF, que muchos lo tienen, no van a ser tan profundas como uno dedicado. Entonces, háganlo. Hay opciones en la nube muy económicas, algunas hasta semi-gratuitas, pero si tienen un sitio web, tienen que tener un WAF. No lo puedo decir más fuerte que eso. Y regresando a lo que hablé antes de asegurar el endpoint. El endpoint son esas máquinas personales, dispositivos móviles, máquinas de la empresa. Tienen que tener ahora una prioridad en seguridad. Antes uno pensaba, tengo un antivirus, con eso estoy bien, no va a pasar nada. Pero un antivirus no es suficiente. Tú tienes que implementar políticas corporativas en esos dispositivos remotos, a dónde se pueden conectar, a dónde no, puedes usar USB, etcétera. Por ejemplo, un antivirus normalmente no te protege de ransomware. Un antivirus no incluye... Disculpe, señores, nos quedan aproximadamente 5 minutos para continuar con las preguntas y demás. Perfecto. Entonces, si son máquinas corporativas, debes implementar esas políticas. Y si son máquinas personales, debes restringir el acceso para que hagan solamente lo necesario. Y una recomendación muy sencilla en máquinas personales, si lo están compartiendo, cada usuario debe tener su propio perfil. El perfil del papá, de la mamá, del hijo, del abuelo, del tío, cada uno diferente perfil para que no puedan ver los datos uno de otro. ¿Qué opciones existen para protección de los usuarios remotos? Uno puede tener un cliente pesado que tienes todas las protecciones, un cliente ligero donde tal vez te basas en protecciones DNS y también puedes tener una conexión constante a una nube con un servicio seguro. Eso es lo que se llama SASE. SASE te permite tener una protección básica en tu escritorio, pero una conexión constante donde para ir a internet o a cualquier lugar te conectas a esa nube te protege
te filtra y te da acceso a los recursos internos. Entonces, esas son las tres maneras que uno puede operar y SASE está tomando mucha relevancia ahora. Doble factor de autenticación ahora no es opcional, todo el mundo lo debe tener. Si están usando Microsoft 365, Microsoft Teams, hay una funcionalidad para eso. Hay Google Authenticator. Casi todas las aplicaciones hoy en día te permiten tener ese doble factor de autenticación. Yo te diría, tú no debes tener Dropbox si no tienes doble factor de autenticación. 365, Google Suite, TeamViewer, todo lo debe tener. Porque si no, es muy fácil. La compartiste por error, usaste el mismo password que usaste en una base de datos que alguien hackeó y también tienen muchas más notificaciones de lo que está pasando. Entonces, actívalo, es casi gratis y es sumamente importante. Y el monitoreo es muy importante también. Sobre todo para empresas que ya no están en sitios, los atacantes sí están en sus sitios, siempre están en su casa. Tener un plan de una auditoría simple, inteligente, que tú puedas tener un plan que tal vez 4 horas semanales, tal vez menos, para hacer una revisión básica que te oriente si necesitas profundizar. Tengo más conexiones de lo normal, tengo países que se conectaron que normalmente no deberían, ¿qué es lo normal en mi ambiente? Si tú no tienes eso, puedes llegar a tener un problema que no detectas en el futuro. Y la diferencia es de que cuando todo el mundo estaba en la oficina, había un problema en la red, alguien levantaba la mano, no puedo navegar, le pregunta al de al lado, ¿tú puedes navegar? Sí puedo, ok, es mi máquina. No puedo, entonces es la red. Entonces, eso no lo tenemos. Entonces, es importante tener un monitoreo proactivo. Si voy a resumir un poco, entonces ya, para terminar, porque me dijeron que tengo 5 minutos, asegurar los endpoints es muy importante y las empresas deben invertir ahora en eso. Doble factor de autenticación. No deberían usar servicios en la nube sin esto. Los usuarios deben accesar solamente los recursos que necesitan. SASE es importante. Las nubes, Azure, IaaS, PaaS, todo debe ser asegurado con Cloud Workload Protection, eso es lo que está ICWP. Los servicios SaaS también deben asegurarse. Los logs deben analizarse y hagan ejercicios y definiciones para continuidad de negocio y para pensar qué hago si tengo un ciberataque. ¿Qué pasa si mis backups funcionan, si no funcionan, si tengo un ransomware, etcétera? Entonces, todo eso es parte de lo que deberían estar haciendo y pensando en el próximo año y en el futuro, porque ya es nuestra normalidad y no vamos a regresar al escenario del 2019. El escenario del 2021 y en adelante va a ser un ambiente mucho más híbrido, mucho más dinámico y donde tenemos que tener prioridades diferentes. Con eso les doy las gracias y ahora sí lo abro para preguntas. Ok. Muchas gracias por su presentación, me pareció muy buena. Aquí apunté un par de preguntas que colocaron por ahí. Por ejemplo, ¿se debe invertir más en conocimiento técnico o conocimiento administrativo? Todos tienen su lugar. Yo soy una persona honestamente más técnica, pero tienes que tener conocimiento técnico profundo, pero también educación al usuario en ciberhigiene. Y la educación de cómo se usan los passwords, no compartir, cómo entrar, cómo reconocer un phishing, eso es algo para todo el mundo. Entonces, hay de las dos cosas están. Ok, perfecto. Algo más. Ahora que el teletrabajo, si bien es cierto, representa un porcentaje de ahorro para la empresa, porque bueno, se ahorra en costos de infraestructura y demás, ¿qué piensas sobre que seguir en el teletrabajo versus lo que me va a costar invertir en más controles y demás para que sea un teletrabajo seguro? No creo que estamos hablando de muchos costos y yo no creo que el teletrabajo va a ser solamente por definición de la empresa. Yo creo que vamos a estar forzados en algún momento de seguir en teletrabajo y lo que tenemos que hacer es prepararnos para usarlo de una manera responsable. Las políticas no tienen que ser muy costosas, es cuestión de tener una política, es cuestión de
El endpoint hay que protegerlo, eso es una realidad. Pero teletrabajo o no teletrabajo, no creo que va a haber una gran diferencia en el costo asociado a eso. Son políticas que hay que hacer. Ok, y con respecto a estas políticas y temas de auditoría, ¿qué política de seguridad, así por encimita, básica recomendaría? Hay muchos estándares. Hay ISO 27001, hay NIST, hay etcétera. Yo honestamente sigo el de KISS. KISS es Keep It Simple. Yo trato de que las cosas sean simples y de que se puedan ver o visualizar de una manera sencilla. No hay una política perfecta para todo el mundo. Lo que uno tiene que comenzar por analizar sus activos, cuál es el valor de los activos y cuál puede ser la pérdida de los activos. Y en base a eso, priorizar qué es lo que tengo que hacer con estos. Y si uno tal vez tiene una página web que no tiene nada, que tiene solamente una imagen, no le va a invertir el esfuerzo como si fuera una página transaccional de comercio electrónico. Entonces, no hay una política, uno tiene que sentarse a analizarlo. Ok, perfecto. Y a ver, una última preguntita por aquí. Dice, ¿qué WAF usted recomendaría? Sí, bueno, nosotros ofrecemos 3 diferentes WAFs. No lo voy a mencionar porque no es una charla comercial esta. En teoría, normalmente en soluciones seguras tratamos de ser una boutique, donde nos enfocamos en un fabricante que escogemos y somos expertos en eso. El único lugar donde tenemos más de un fabricante es en WAF, porque históricamente varios fabricantes agregaron esa funcionalidad. Pero lo que uno tiene que ver es qué estamos protegiendo y dónde lo tenemos que proteger. Hay algunos que son gratuitos. Si hay alguien que me está viendo que tiene un home office, que tiene su propia página, pueden buscar WAFs gratuitos. No lo vendo yo, pero Cloudflare es uno que se conoce mucho y es bastante bueno. Y si uno ya comienza a cosas comerciales, entonces miren qué otras herramientas están usando, vean si ese fabricante tiene una solución de WAF, porque a veces la integración es tanto más importante que el fabricante. Y la otra cosa que diría es que yo creo bastante en analistas externos. Entonces miren un analista que ofrece, pero no voy a decir ningún nombre que vendo porque no es el motivo de esta charla. Perfecto, entendemos. Bueno, me parece, bueno, la última preguntita que colocaron por aquí es que si conoce o recomienda alguna alternativa que sea open source. No sé si ya para WAF hay alternativas open source. No te voy a decir un nombre honestamente, pero sí hay. El problema con esto, y sí creo que es el problema que dije, es de que para que una empresa que va a hacer una inversión use algo open source o use algo, ellos quieren un contrato de soporte, ellos quieren un SLA, ellos quieren poder llamar al fabricante, tengo este problema. Con open source no lo tienes. Entonces open source yo creo que en estos casos es más para independientes profesionales, y también es muy difícil poner algo open source en la nube, porque vas a tener que contratar la nube en algún lugar y poner el open source encima de eso. Entonces, tal vez es mejor ir a un fabricante que ya te ofrece todo el paquete. Ok, muchas gracias por responder nuestras respuestas. No sé si ya tiene algunos comentarios finales o despedimos. No, solamente van a ser meses y años muy interesantes. No hay que dejarse guiar por la emergencia, que eso pasó mucho. Había una emergencia, tengo que hacer esto y ya. Hay que hacerlo con cabeza y hay que pensar en la escalabilidad y en la forma de administrarlo de una manera coherente para cada uno. Ok, listo. Muchas gracias por su presentación. Gracias a todos ustedes. A los que estuvieron aquí. Los invito a que continúen a la siguiente charla que se llama Gestione los incidentes de seguridad de manera holística y brinde valor a su organización. Va a estar muy interesante. Continúen con más de B-Sides Panamá 2021. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.